Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Bueno, estamos muy felices en esta tarde de encontrarnos entre Argentina, Puerto Rico y Colombia, y sobre todo encontrarnos resonando con la voz de Silvia Greenberg, una investigadora, educadora argentina, profesora universitaria, investigadora del CONICET, que, bueno, que ha desarrollado una línea de investigación también contundente y que nos genera mucha admiración a nosotros como colegas también en Argentina, por su trabajo también en territorio, por sus lúcidas reflexiones y sobre todo por la presencia que nos propone para la educación. Así que gracias, Silvia. Sin demasiados preámbulos, te contamos que esto es una entrevista, que te agarramos así un poco infragante en tu escondite, como nos decías en tu casa. Y esta entrevista forma parte de una serie que se llama Latidos, que entrevistamos a 25 activistas y educadores de nuestra región, que, bueno, admiramos sus ideas, sus maneras de pensar, con las cuales queremos entramarnos, conocer sus proyectos, aprender. Y bueno, para nosotros es muy importante que estés vos acá, y te lo agradecemos mucho por tu tiempo, por este espacio y bueno, por siempre entusiasmarnos a movernos. Me acompaña Luisa Ramírez, que es quien coordina este espacio de este Observatorio Latinoamericano de las Infancias. Y sin más preámbulos, nos gustaría, Silvia, si vos te podrías contarnos, si podés presentarte y contarnos cómo es tu relación con la educación. Tan fácil. Bueno, primero, hola Francisco, Luisa, colegas de Puerto Rico. Gracias por la invitación y por siempre tan cariñosas palabras, Francisco. ¿Cómo es mi relación con la educación? Wow. No estaba preparada en serio para esa pregunta. O que te A ver, presentes, que te, eh, que te presentes. ¿Quién es Silvia Greenberg? creí que cómo es mi relación con la educación. Bien, si vos te Bueno, presentabas y nos contabas cómo es tu relación con la educación, creo que habla de eso, porque pues vos bueno. también Yo sos soy una... Silvia Grimmer, como vos decís, soy profesora, soy investigadora, soy educadora también, como lo planteaste. Trabajo en la Universidad Nacional de San Martín, UNSAM, soy investigadora del CONICET y también en la UNSAM dirijo el Instituto de Investigación LICH, Laboratorio de Investigación en Ciencias Humanas, del CONICET UNSAM y el doctorado homónimo en ciencias humanas, asociada a las líneas de investigación del LICH. Eh, ¿Cómo es mi relación con la educación? No sé si mi presentación da cuenta de eso, pero sí, en el último tiempo cada vez más, eh, yo creo que empecé, pero no sé si va por ahí la pregunta. Cuando elegí estudiar educación, creo que un poco había alguna sensación de incomodidad mía con mi propia, sobre todo mi escuela secundaria estaba, ¿no? en la sensación de que las cosas podían ser de otro modo. Este, y bueno, sigo pensando que las cosas deberían ser o podrían ser de otro modo, pero ya con el tiempo transcurrido entre esa sensación y hoy, creo que la escuela y la educación cambió muchísimo de la escuela a la que yo fui, en muchos sentidos mejor, para mejor. Eh, yo siempre me acuerdo que cuando iba a la escuela secundaria tenía una profesora que se paraba en el frente y, antes de decir hola decía: niñas, no hay que confundir libertad con libertinaje. Por supuesto que le teníamos terror, nadie ni se atrevía a decirle hola. eh, y yo creo que hoy eso no pasa en ninguna escuela, no digo ninguna, pero no es una realidad de la educación hoy. eh, Frecuente, por lo menos. Así que en ese punto, sin duda, creo que las cosas han cambiado, no todas para mal. No tengo esa idea nostálgica del pasado, de que todo pasado siempre fue mejor. Este,
Me parece que un pedagogo, un educador no puede tener esa nostalgia respecto al pasado porque cualquier acto educativo necesita pensar que todo futuro va a ser mejor. No sé si Qué lindo, hice... sí. Y ahora para generarte un poco, porque esta serie, como te digo, se llama Latidos porque busca no una entrevista así, sino trabajar un poco esta espontaneidad, lo doméstico y traer estos lugares por ahí no tan de costumbres. Y por eso nos gustaría preguntarte un poco cómo fue tu infancia y cómo esa infancia crees que opera hoy en vos o está en vos. ¿Dónde la ves emerger? Ah, no, la veo emerger en todos lados, en lo bueno y en lo malo de mi vida. Este, Fui a una buena escuela primaria, si vuelvo a poner a la educación en su... eh, creo que tuve la suerte, sí, de no vivir ese tipo de cosas, ¿no? Así medio cargadas de autoritarismo en, en la escuela secundaria, pero no así en la primaria. Eh, Iba a la escuela, iba a un club. Este, yo crecí en el medio de una cultura que los libros, la transmisión, el conocimiento, el saber, era muy fuerte, eh, era como el eje, ¿no? Eh, Como la transmisión de la memoria, este, que bueno, que es algo, me parece, no solo, pero sí muy propio de la cultura judía, en la que parte de esa me crié. La idea de la memoria y la transmisión es muy marcada, ¿no? Y el libro y todas esas cosas. Fui a una escuela que también tenía eso en su ADN. Y bueno, así que por lo menos creo que es otra de las cuestiones que están, por lo menos en mi presente profesional, y diría no solo, ¿no? En una preocupación que, que me obsesiona casi. Eh, Me parece que hay algo de este tiempo, de no preguntarnos qué vamos a dejar, ¿eh? Eh, Qué les va a tocar a los que llegan al mundo, ¿no? ¿Qué les vamos a dejar? Eh, que a mí me obsesiona y creo que debería ser una, de las una preocupación fuerte, ¿no? Eh, ¿Qué vamos a, cómo vamos a ver el mundo y qué va a quedar en el mundo? Si seguimos así, cada vez se van a ver menos lenguas, o sea, ¿qué árboles van a quedar? No sé. Digo, cuando, este, hay una, y así que, si vos me decís si eso tiene que ver con mi infancia, no tengo duda. No tengo dudas porque parte de eso fue mi educación, la formación en mi familia. Y en mi familia yo hablo menos lenguas, pero en mi familia se hablaban como 5 lenguas, 6. Eh, y acá en mi casa se hablan 2 con suerte, ¿no? O sea, Qué quizá bonito. me... No, no, para nada, porque de esto se trata este entramaje que estamos haciendo, entramado. Eh, qué cambios podés advertir o notar así medio a sotoboche, a grosso modo, entre esa infancia tuya y los niños hoy, o los jóvenes, ¿no? Si tuvieras que ver alguna cuestión así que te diría, bueno, esto ha cambiado totalmente. Bueno, un poco lo que yo te decía antes me parece que es así. Eh, ¿No? Esto, mi hijo y sus amigos y nada, lo que veo también en, en otros que no son cercanos a mi familia es que hay una mayor sensación de libertad, y de, ¿cómo se llama?, de capacidad y de pensamiento asociado bueno, a emitir la palabra, ¿no? O sea, eh, algo de la desacralización del vínculo con los adultos, qué sé yo, me parece que hace que, que los jóvenes o las infancias hoy tengan eh, una posibilidad de, de hablar, de decir, de escuchar, de sentir,
segura. A mí me parece que los tabúes, ¿no? Hoy, qué sé yo, hoy chicos 5 6 7 10 12 años, hay un montón de tabúes que no los tiene, o sea, que ni sabe de qué son, ¿no? Eh, Me parece que las chicas, las nenas, ¿no? Las mujeres eh, también, muy difícil. Nosotros éramos más retraídas, más miedosas, eh, más con la idea de que si tenías una actitud más activa, valga la redundancia, eras ¿cómo era? Varonera, ¿no? Esa cosa en la primaria mía era, ahí va la varonera, qué sé yo, no sé qué es varonera, todavía me pregunto qué es la varonera. Pero bueno, eso hoy no solo está mal visto, sino que no se me ocurre a una nena o grupos de 9 10 12 años diciendo eso, y si a alguno se le ocurre, va a recibir su merecido, digamos, ¿no? O no le van a dar bolilla, o va a ser causa de, justamente de decirle, mira, esto por acá no va, o etcétera, ¿no? Por supuesto que hay mucho trabajo por hacer, pero me parece que en ese sentido hemos avanzado un montón, hemos avanzado un montón. Mm. ¿Y cuál crees que son los desafíos más importantes que tienen los niños, estos niños jóvenes de hoy, que son propios de este momento? Mira, yo creo que esto que yo te decía se ha avanzado mucho. Por supuesto que uno podría decir, bueno, eh, siempre hay más por hacer, pero también me parece, y eso sí creo que en algún lugar a los adultos que somos nosotros nos cuesta como ejercer de algún modo, alguna forma de autoridad, por decirlo, ¿no? Eh, Viste, Arendt decía que la modernidad confundió autoridad con autoritarismo. Y yo creo que nosotros nos quedamos atrapados ahí, en esa, ¿cómo decirlo? No sé, eh, en eso. Y muchas veces eso pesa, porque entonces vos, sobre todo en las escuelas, ¿viste? A veces ves pibes que ya no saben qué hacer para llamar la atención y que alguien le diga, bueno, hasta acá llegas. O sea, está bien, está todo bien, pero esto acá en la escuela no. De este modo no se habla. Quiero decir, de este modo hay que decir, mira, acá nos tratamos con respeto. Últimamente yo cada vez más digo que la amabilidad pasa de moda y creo que hay que volver a poner a la amabilidad de moda. Viste que la persona más agresiva, vivimos en un mundo en donde el agresivo consigue más adeptos. Bueno, yo no sé cuándo fue que ocurrió eso, pero no está bueno. Pero bueno, digo esto, ¿no? Tratar al otro con respeto, a los otros con respeto. Lo digo porque me preocupa fuerte esto, porque uno diga, para un poco, ¿cómo fue? ¿Cuándo fue que ser agresivo y maltratador te hace ganar adeptos? Yo qué sé, no sé. Para mí un mensaje del día de hoy es, volvamos a poner a la amabilidad de moda, el ser cordial, ser amable. Eso digo, lo digo en términos generales, pero parece una tontería, pero diría que no lo es. Eh, eh, entonces, creo que ahí hay un punto. Y también, eh, viste, Freud decía que cedíamos parte de nuestra libertad en el malestar en la cultura para poder vivir juntos. Yo quizás lo reposicionaría, no sé, o sea, se entiende la fresa, por supuesto, qué quiere decir eso de ceder libertad, pero me parece que un poco de esa, ¿no? De poder diferenciar cómo comportarse con los otros, qué sé yo. Yo creo que en ese lugar hemos dejado a los jóvenes muy a la deriva, ¿no? A las infancias muy a la deriva. Dice que ese problema, viste que toda época tiene su poder y su contrapoder, ¿no? Su resistencia, y algo, su conducción y su contraconducción. Parece que algo de todo eso quizá a nosotros nos ha pasado como adultos, y algo de eso habrá que repondrán los jóvenes, ¿no? Pero ese yo creo que es un desafío. La otra cuestión
eh, que me parece, pero bueno, estoy un poco hoy golpeada por eventos que vengo escuchando en este tiempo, eh, que tienen también que ver un poco con el que haber quedado a la deriva, ¿no? Viste, estamos en un país donde parece hay algunos que dicen, bueno, la gente está haciendo sacrificios y se festeja el sacrificio. Pero yo, bueno, ¿qué quiere decir? Que festejar que la gente haga sacrificio. Entonces, es que es un cordero que lo pones viste, en la piedra no, o sea, hay gente, son vidas. Entonces, si vos me decís, o sea, cuando uno habla de la desigualdad, bueno, pero en realidad al final lo que estás hablando es de la vida de Juan, de la vida de Carla, de la vida de Laura, de Luisa, de Luis y de Pedro, qué sé yo. ¿No? Entonces me parece que ese es el otro punto. Ninguna vida es sacrificable. La verdad, ninguna vida es sacrificable. Y ese es el otro desafío. Y mucho menos la de las infancias. Mucho menos. Entonces, ese es el otro desafío. Ninguna vida es sacrificable y menos el de las infancias. Y bueno, no sé si contesto a lo que vos estabas pensando, Pancho, pero me parece que ahí hay un punto que en nuestra región y bueno, y en este país que está tan golpeado en los últimos, no sé cuánto, qué unidad de tiempo ponerle, si días, semanas, meses o años, cualquiera vale, pero me parece que esa es la otra cuestión, o sea, esto, el respeto al otro y entre los otros, y la amabilidad. En términos de investigación, ¿no? Vos has desarrollado un trabajo siempre esto en territorios, con el arte, pensando diferentes también lenguajes, sin perder de vista, ¿no? La autorreflexividad del investigador, términos teóricos. Me gustaría hacerte una pregunta que es que ¿cómo podríamos hacer nosotros, o qué recomendación nos puedes dar, o qué idea para que podamos hacer que las niñas y los jóvenes puedan participar en estas investigaciones que estamos queriendo movilizar, ¿no? Acá estamos desde una escuela de educación alternativa en Puerto Rico que está también nucleando muchas redes de espacios que se investigan a sí mismos y que trabajan, un poco lo que tenemos en común y el hecho de empezar a conversar así con personas como vos, que nos vienen a traer desde su vida estos movimientos también que nos hacen pensar más de lo que uno cree. Esta pregunta, ¿cómo crees que podemos invitar a participar a los jóvenes y niñas para que esa invitación no vuelva a caer en estos lugares, ¿no? Que también que tienen que ver con todo en esencia los lugares que vos estás yendo, ¿no? La autoridad, el respeto, ¿no? En el autocentrismo también, estas cuestiones propias de la época. Me parece que tu reflexión... Sí, esto, Pancho, que decís porque aparte después ponemos, o sea, así como a nosotros nos cuesta ponernos en el lugar de adultos, les pedimos a los jóvenes, los ponemos, no sé, a nenas de 8 años a desfilar como si tuvieran 20, ¿no? Entonces hay una exposición de la infancia tremenda. Mm, Y eso no lo comentaba, no lo decíamos antes, pero lo quisiera resaltar, porque me parece que es fundamental eso para, eh, para entender parte de los problemas que tenemos respecto de las infancias, ¿no? Eh, mm. tipo, déjenlos en paz un poquito, ¿no? Chapotear con los charcos, yo qué sé. Eh, eh, Eso por un lado. El otro tema es que me parece que sí, el gran tema me parece, por lo menos para mí, de la investigación con las prácticas artísticas en general, y ahí para mí va tanto lo visual, lo audiovisual, la producción plástica y la narrativa escrita, ¿no? Que esa es otra cuestión, ¿eh? La palabra, a mí eso es una de las cosas que yo estoy viendo azorada en los últimos tiempos, que es la pérdida de densidad de las palabras en esta cuestión de lenguajes que lleguen, ¿no? Entonces cada vez hay que escribir todo más sencillo. Entonces dentro de poco no solo vamos a hablar menos lenguas, porque en el mundo hoy se hablan menos lenguas que hace 100 años, sino que aparte la densidad de nuestro lenguaje se va achicando. Y eso es un problema porque
La verdad es que habitamos el mundo y pensamos el mundo y estamos en el mundo con palabras. Si no fuera con lenguaje, pero la verdad es que el lenguaje oral y escrito nos ha cambiado, ha permitido la vida de la humanidad. Entonces, eso me parece, si querés, el gran desafío. Eh, entonces, ¿cómo habilitar la palabra? ¿Cómo hacer crecer la palabra? ¿Cómo volver más densa la palabra? En las infancias, sin duda, es una gran cuestión. Entonces, cuando yo pienso en cualquiera de estas prácticas artísticas, si querés, los métodos creativos de investigación, me parece que tienen que poder habilitar eso. Y también la transmisión de esa palabra. Mm. Eh, Mira, el año pasado, en la escuela donde veníamos trabajando, que venimos trabajando hace no sé cuántos años ya, que está en un barrio muy, muy empobrecido acá de Buenos Aires, en los clásicas llamadas slums, ¿no? Villa, favela, etcétera, todos los sinónimos que esto tiene en el mundo. Eh, Entramos, era secundaria, pero me parece que vale del mismo modo. Entramos al aula ese año con el equipo y una chica que aparte tiene una pluma, aunque debería decir un teclado, pero una pluma exquisita. Eh, Nosotros veníamos haciendo videos con ellos, ¿no? Y dice, este año vuelo a libro. Epa, ¿no? Entonces, nosotros dijimos, bueno, pero si uno, digamos, para producir buenos videos, uno tiene que mirar videos, para producir buenos cuentos tiene que leer cuentos. Entonces llevamos libros. Se los devoraron, se los devoraron. Incluso porque, claro, entonces, déjame que diga eso, ¿no? Porque el tema de la palabra, que a veces es tan fácil, hay una palabra muy fácil circulando en el éter. Entonces, ¿cómo producir palabras más densas? Eh, ¿Viste? Que aparte se vuelvan, amplíen el horizonte. Que lo que necesitamos es ampliar el horizonte. Pensar que hay este, vivimos en este mundo, pero que muchos otros modos de mundo son posibles, ¿viste? Porque si no te quedas enjaulado. O sea, no podés salir de donde estás. Entonces, quizá ahí vuelve mi costado, ¿no? De educadora, que sobre todo para nosotros cuando investigamos también algo de la educación y de los modos de la transmisión de la cultura, lo tenemos presente. Entonces, si uno va a hacer un trabajo de este tipo con las infancias, ¿no? Y trabajar con métodos creativos, es justamente para ensanchar el mundo, porque cada vez se vuelve más finito. Entonces, creo que yo digo siempre, ¿no? O lo pienso, no sé si lo digo, pero cuando vos vas a la escuela te enterás que existe la China y que en la China no solo se habla chino, capuchino, mandarín, sino muchas otras lenguas, que hay otros ríos, que hay otros cuentos, que hay otros mundos. Yo no sé, quizá ustedes sí, yo nunca estuve en China, pero me enteré que existía China y algo puedo hablar, algo sé, digo China, podría decir Jamaica, donde tampoco nunca estuve. Me gustaría estar en ambos lugares, pero nunca estuve. Pero digo, uno se entera de esos mundos y si tenés la suerte de tener un buen docente, no solo te enterás que existen esos lugares, sino que te cuentan historias de esos lugares. Entonces te acercás a otras cosas. Entonces es fantástico, por eso yo te decía en mi infancia, yo qué sé, a mí esa transmisión, ¿no? A través de los cuentos, a través de las historias que te contaban, qué sé yo, todo eso te hace posible ensanchar, ensanchar el pensamiento. Y creo que el gran desafío de nuestro tiempo es ese, entre tantos otros que ya dije, voy metiendo más desafíos, pero ensanchar el pensamiento del mundo y no engrietarlo, y no engrietarlo. Eh, Esto un poco lo que te decía, está de moda ser maleducado, está de moda, maleducado, parezco a mi abuela hablando, ¿no? Pero ser agresivo. Eh, Digo,
Y en general los discursos, las personas agresivas dicen tres cosas que repiten como si fueran verdades y las dan por sentadas y avanzan. Entonces, bueno, me parece que la educación en ese punto y más en ese planteo de una alternativa, bueno, tenemos que generar más palabras, que las oraciones tengan, o ¿no? Tengan sujeto, verbo, predicado y objeto directo, indirecto, qué sé yo, digamos, abrir un poco el lenguaje y pensar el mundo. Creo que los métodos creativos de investigación son para eso. Y cuando uno hace eso con los chicos, con las chicas, y los invita a eso, se entretienen porque se encuentran que ellos tienen algo para decir, que tienen algo para narrar, y que aparte cuando están narrando aprenden, que es algo también fantástico, porque cuando uno siente que aprende, se te ilumina la cara, ¿no? O sea, yo que sé, nadie que se encuentre con algo nuevo no se le iluminan los ojos de la sorpresa, de la alegría. Entonces, creo sí que cuando uno se pone a hacer estos métodos creativos, lo que tiene que ver bien cómo, o eso es lo que yo aprendí, quizá me equivoco, pero lo que yo, una de las cosas que siempre tenemos como resguardo nosotros es, no estamos yendo para que hagan otro videíto de lo que ya hacen. Eso ya lo saben hacer. O sea, si nosotros hablamos de educación alternativa, es cómo producimos que con nuestra intervención cualquier chico de 5 años hoy te hace un video porque se la pasó viendo videos. Es más, piensa con video. ¿Cómo hacemos que nuestra intervención mueva un poco la aguja? Yo creo que ahí es el punto. Bueno, ya está, esto lo sabes hacer. ¿Cómo movemos un poco la aguja? ¿Cómo te cuento una historia y cómo te ayudo a contar una historia que no podrías contar sin mi intervención? Para eso somos pedagogos. Y nos encanta, sí, lo que nos decís y me atrevo también a intervenir en esto porque te cuento que con Luisa estamos en estas entrevistas que estamos haciendo, también habitando un conservacionismo, un conversadurismo, ¿cómo sería? Conservador, desconservador, decimos, porque estamos volviendo a muchos lugares esto, la gente cuando vamos hablando, ¿no? Con personas que nos vienen a contar sus historias, sus infancias, que piensan los desafíos, que traen estas preguntas, vuelven a decir, bueno, la importancia de volver al barrio, la importancia, ¿no? de esto del juego, lo que fue esa experiencia cuando piensan en su infancia, bueno, la importancia, volver a la familia, no desde el lugar que se pensaba ante la familia, ¿no? Con todas las familias y esto, pero como estas vueltas a estos lugares, entonces quiero decirte que no estás descompasada con estos latidos que vuelven como a decir, ¿no? Bueno, volver al libro, esto a la palabra, darle densidad a la transmisión, ¿no? Es como estos castillos en la arena que hacemos y viene una ola y deshace y bueno, seguimos y bueno, nos hace pensar esto y también te lo comparto, no sé si lo hago de la mejor manera, pero te lo comparto para sacarle este malestar que nos implica a veces esto del hecho de volver sobre ciertas tradiciones, de qué es lo que quiero conservar. Me parece que ya tu primera pregunta establece un diagnóstico que es bastante recursivo, ¿no? Esta de decir qué mundo vamos a dejar, ¿no? Preguntarnos, ¿no? ¿Qué le va a tocar al que va a llegar? Y que tienen que ver también con volver a pensar, ¿no? Volver en este balance a hacer algo que nosotros ahora en el país creo que vivimos, estamos cotidianamente, ¿no? Acostumbrados a volver a pensar porque es lo que este contexto creo que nos obliga, no sé, por ahí también estoy yendo muy a un lugar común de cómo veo este momento actual, pero sí quiero decirte que nos resuena mucho este retorno, que no es la nostalgia, ¿no? De decir que todo tiempo pasado fue mejor, sino que es volver a, a pensar ciertos equilibrios, ¿no? Volver a pensar que hay lugares que sí son importantes, por eso esto nos da el sentido de esto del conservacionismo, de qué es lo que queremos conservar y, y bueno, y a veces suenan un poco estos discursos más conservadores, también se nos van mezclando a nosotros mismos en ideas que nos hacen pensar y demás, así que es súper agradecido por esta provocación también y no sé si te deja más tranquila en esto que parecía que le ibas diciendo así. Y la última pregunta que quería hacerte era... eh,
a vos, a ver, así, a Silvia Grimmer, a esta investigadora que tanto queremos y admiramos en Mar del Plata, Oh, pero también en Argentina, no te lo digo para que te pongas colorada, pero sí realmente en los estudiantes, personas que comparten enseguida, leen también tu perspectiva crítica, ¿no? Y tus aportes a ello. Y mi pregunta es así, como un poco te hago también este halago para extraerte un poquito, ¿qué te gustaría que ocurra en este observatorio, ¿no? Si, pensando un poco en términos de deseos, no sé, acá estamos armando una red que estamos convocando a académicos, a diferentes lugares que desde borde están también ya investigando con niños, pensando diferentes experiencias, espacios de educación, por eso alternativa, que trabajan y se ven a sí mismos. Bueno, en en esta red que estamos entramando, ¿qué te gustaría que ocurra a vos en base a esto que te contamos, sin conocer la escuela, quizás el lugar y demás? Pero ¿qué deseo nos dejás vos después de haber hecho esta reflexión también tan linda? ¿qué me gustaría? Estoy en puro abstracto. ¿Qué es lo que me gustaría en esta red y en las redes que uno pueda construir? Bueno, nada, que se cuenten historias, que se escriban esas historias, que se escuchen esas historias, eh, que se escriban en todos los modos también de esa escritura, ¿no? Porque uno puede también escribir, o sea, en el sentido literal del escribir, pero también pintar. eh, y que allí en eso haya red, ¿no? Eso, por ejemplo, me parece que se lean historias, eh, que esas historias permitan encontrarse con las diversidades de historias, ¿no? Porque esa es un poquito quizá lo que te decía yo, que viste, el otro siempre es un problema, el otro siempre es un problema. Este, entonces, bueno, ¿cómo acercarse entre otros, ¿no? Porque aparte siempre somos un otro para el del otro. Viste que uno en general habla de los otros como si los otros no fuéramos nosotros, pero en el fondo parece un trabalengua lo que estoy diciendo, pero siempre somos un otro de un otro. Entonces, que vos me decís, bueno, si estoy trabajando con chicos, que los chicos entiendan que siempre sos un otro. Todos somos un otro para alguien. No es que los otros son ellos, los otros soy yo. Y me parece que eso, que se entienda, ¿no? Viste que es porque ellos tal cosa. ¿Y quiénes son ellos? Yo qué sé, si ellos te miran, probablemente vos seas ellos, ¿no? O sea, yo soy ellos. Entonces me parece que esa comprensión de esa radicalidad del otro. Para mí la educación al final son dos cosas, Francisco, encontrarse con los otros, ¿eh? Y con lo otro. Una buena acción educativa, sin duda, es eso, ¿no? Encontrarse con otros y saberse como un otro del otro, y con lo otro, en el sentido de culturas que no son la propia, y en todo caso que la propia cultura se vuelva otro en el sentido de poder ser estudiada y pensada. Al final, si yo tuviera que reducir y desearles buenas prácticas educativas o desearnos o desearle a la red y entramar en la red, para mí eso es eso, ¿no? Es esa idea del otro y lo otro en ese sentido que digo, ¿no? O sea, y me parece que ahí tiene que ir. Incluso cuando te digo lo otro con otros lenguajes, la matemática es un lenguaje, cada disciplina es un lenguaje, ¿no? Cuando yo aprendo biología o química, aprendo un lenguaje, aprendo conceptos con los cuales pensar, mirar, actuar en un mundo desde un discurso, una unidad discursiva que es una disciplina. Por eso cada formación, ¿viste? Te hace pensar de un modo. Entonces la educación tiene que ensanchar eso otro, que yo no lo tengo en mi casa. Entonces la educación te confronta al otro y al otro. ¿Qué quiere decir que te confronta al otro? Y bueno, que te enseña a vivir con gente, ¿no? Con otros.
que hablan diferente, que huelen diferente, que escuchan diferente. Por eso también el cuerpo es importante. Porque no sé, sin cuerpos que se encuentran en la educación, después te dan andar por la calle y caliente todo, o sea, creamos fóbicos, ¿no? O claustrofóbicos. Entonces, cuando digo esto del otro, también hablo del cuerpo. No sé si fui muy filosófica para esto, pero fui No, muy arriba y pensabas cosas más concretas, pero bueno, qué sé yo. Perdón, en no, todo vamos a caso. eso. Nada de perdón. Gracias, Silvia, por tu tiempo, por hacerlos pensar siempre. Siempre nos haces pensar así. Así que es la Gracias experiencia a del vos, pensamiento Panchito, de por este, siempre ser tan cariñoso. esta otra. No, bueno, gracias, Silvia, en serio, por tu tiempo. No sé si Luisa quiere también despedirse también de vos. Es muy importante esto, la escucha. Lo primero que creemos que tenemos que hacer es esto, es escuchar. Y bueno, gracias por traernos Total. preguntas, por venir por esta escucha atenta también y amorosa de tu parte. Te mando un abrazo grande y yo me despido y quedo también atento a los movimientos que vamos a seguir enhebrando. Gracias por el cariño, gracias por la amabilidad. Diría, insisto, volvamos a poner de moda la amabilidad. Gracias por la invitación y acá estamos para seguir. Bueno, gracias. Gracias, Luisa, también por estar. Muchas gracias, Silvia. Un gusto conocerte. Un gusto, un gusto.